Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Presidió Raúl acto por el aniversario 40 de la... Recibió Ricardo Cabrizas al secretario de Agricultura de Estados Unidos. Reconoce la UNESCO desempeño de médicos cubanos en el combate al ébola. Debaten líderes de Europa y África sobre crisis migratoria. El presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, presidió el acto político-cultural por el aniversario 40 de la independencia de la República de Angola. Por acuerdo del Consejo de Estado, 4 combatientes internacionalistas cubanos recibieron de manos del general de Ejército el título honorífico de Héroe de la República de Cuba. A la conmemoración, que tuvo por sede la Sala Universal de las FARC, asistieron organizaciones políticas y de masas, el cuerpo diplomático acreditado en Cuba y combatientes internacionalistas cubanos. El presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, entregó el título honorífico de Héroe de la República de Cuba con carácter póstumo al general de brigada Raúl Díaz Argüelles García. Lo recibió su hija Natacha Díaz Argüelles Ramírez Corría, y al general de brigada Víctor Chue Colás, y lo recibió su hija Mariam Chue Soto. También recibió el título de Héroe de la República de Cuba el general de división Carlos Fernández Gondín, actual ministro del Interior. Ellos, de muy jóvenes, combatieron a la dictadura batistiana e integraron la primera misión militar cubana en Angola. Recibieron además la Orden Máximo Gómez de primer grado. El Consejo de Estado acordó igualmente otorgar el título honorífico de Héroe de la República de Cuba. También combatía internacionalista en Angola desde septiembre de 1975. Como condecoración anexa al título honorífico, recibió la Orden Playa Girón. Al heroísmo de los combatientes angolanos y cubanos y a la solidaridad entre los dos pueblos se refirió el general Cándido Van Dunen, ministro de Antiguos Combatientes Veteranos de la Patria de la República de Angola. Angola y Cuba, los angolanos y los cubanos, estamos todos condenados, en el buen sentido de la palabra, a caminar juntos. Nada ni nadie nos puede separar. Continuaremos unidos y juntos derramamos sangre de nuestros mejores hijos. El miembro del Buró Político, Héroe de la República de Cuba, viceministro primero de las FARC y jefe de su Estado Mayor General, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, dijo que el ejemplo y la experiencia acumulada resultan imprescindibles para cada combate futuro. Los incontables actos de heroísmo protagonizados por más de 300.000 combatientes internacionalistas y los más de 50.000 colaboradores civiles cubanos que de forma absolutamente voluntaria cumplieron la misión en Angola, son un tesoro de inmenso y extraordinario valor. Aniversario 40 de la independencia de la República de Angola. A su defensa contribuyeron los anhelos de justicia del pueblo angolano y la más alta expresión de internacionalismo y humanismo de los cubanos. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Al finalizar la emisión estelar, el canal Cubavisión retransmitirá el acto político-cultural con motivo del aniversario 40 de la independencia de Angola, que tuvo lugar esta tarde en la Sala Universal de las FARC, presidido por el general de Ejército Raúl Castro, presidente de los consejos de Estado y de Ministros. Y a propósito, Angola celebró este miércoles el aniversario 40 de su independencia. En la Plaza de la República tuvo lugar el acto central por la fecha. El jefe de Estado, José Eduardo dos Santos, reconoció el importante papel de Agostinho Neto en la historia de Angola. Insistió en que las nuevas generaciones deben reconocer y estudiar los hechos en pro de la soberanía y llamó a preservar las victorias. Elogió la entereza de los cubanos que junto a los angolanos son testigos vivos de los acontecimientos. La delegación de Cuba a los actos por la proclamación de la independencia angoleña estuvo encabezada por el vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, Salvador Valdés Mesa. Heroísmo afloraron en
Angola, entre los hijos de la patria de Agustino Neto y los combatientes internacionalistas cubanos que defendieron los valores independentistas frente al régimen del apartheid y sus aliados. Medunda es una historia para contar. Ellos lo que planteaban era que los surafricanos que ellos ya se les estaban acabando los proyectiles porque los surafricanos estaban haciendo un intento tras otro. Ok, mira, están tirando con mortero Dime. Medunda es una posición estratégica, un observatorio que dominaba la carretera, es decir, que dominaba todas las vías que venían del Quebe hacia acá, hacia la capital, es decir, la carretera de Catofe, dominaba el camino por donde tuvimos nosotros el combate de Evo, todas las vías. Ellos deciden que le tiraran con los venos. Oye, le vas a tirar a la misma gente. Bueno, lo están pidiendo y ¿qué quieren? Que los maten los africanos. Entonces, bueno, tírame aquí, bueno, ¿cómo están? No, aquí arriba donde estoy, en la punta de tirar aquí, se le metieron los 40 proyectiles. Y hubo 5 minutos que no se oía nada, ni hablaban, ni nada. Y a los 5 minutos él llamó no tenemos heridos, no ha pasado nada y a esta gente le ha caído esto arriba, es un desguazo lo de... El vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrizas Ruiz, recibió en la tarde de este miércoles a Thomas Vilsack, secretario de Agricultura de los Estados Unidos, quien inició una visita de trabajo a nuestro país. Durante el encuentro se intercambió sobre las relaciones económicas exteriores de Cuba, los intereses del sector agrícola norteamericano y los obstáculos para el comercio entre ambos países. Del secretario Vilsack, el senador Jeff Merkley, demócrata por Oregón, y los representantes demócratas Terry Sewell de Alabama, Kurt Schrader de Oregón y Susan Delbon de Washington, otros funcionarios del Departamento de Agricultura y el encargado de negocios ad interim de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Jeffrey de Laurentiis. Por la parte cubana participaron Gustavo Machín Gómez, subdirector general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y otros funcionarios de la Cancillería y de los Ministerios de Agricultura y del Comercio Exterior y la Inversión extranjera. El aporte de Cuba en el enfrentamiento al ébola en África Occidental fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en el informe presentado durante la 38ª Conferencia General de esa institución. El reconocimiento considera que el envío por la nación caribeña de personal médico y de enfermería permitió salvar más de 400 vidas en esa región. La UNESCO también resaltó que el país caribeño dedica un 4,47% de su Producto Interno Bruto a la educación superior. Igualmente fue destacada la acogida de 17.000 estudiantes latinoamericanos en el último quinquenio. Según la pesquisa, un cuarto a la actividad científica que prioriza sectores atractivos para la inversión extranjera como las industrias agroalimentaria, farmacéutica y biotecnológica. En la República Bolivariana de Venezuela comenzó hoy el primer Congreso Internacional de Atención Primaria de Salud. En el evento se reconocieron los aportes al bienestar del pueblo bolivariano por parte de la Misión Médica Cubana en ese país en estos 15 años de convenio entre las dos naciones latinoamericanas. Profesionales de las ciencias médicas de Venezuela y Cuba debatieron en Caracas sobre el estado actual y el futuro del sistema primario de salud bolivariano, un congreso internacional en el que las autoridades venezolanas reconocieron el prestigio de la medicina de nuestro país. El único sistema público que ha logrado construir lo que se habló en Almata en 1980 y pico es el Sistema Público Nacional Cubano, que atiende el 100% de la población cubana y además que tiene unos niveles de
de indicadores de salud que solamente lo han alcanzado los países más desarrollados de Europa. El sistema primario de salud en Venezuela aún no llega al 100% de su población. Ese es el reto que tiene para los próximos años, un desafío en el que también contribuirá la misión médica de nuestro país en estas tierras de América. La etapa que nos ha tocado vivir a nosotros es la de concretar ese primer reto de llegarle a todos los venezolanos. Eso, vivirlo junto con el pueblo venezolano, junto a su gobierno que lo está tratando de materializar, para nosotros es un compromiso y nos sentimos orgullosos cada vez que aquí se habla, como tú has escuchado hoy, de Cuba, de Fidel, de Raúl, del compromiso de los cubanos a estar en cualquier condiciones y circunstancias al lado del pueblo venezolano defendiéndolo. En los años de revolución, el gobierno bolivariano ha construido más de 14.700 instalaciones de venezolanos. Un sistema que se opone al del servicio privado de la medicina, que ve en la salud un negocio y no un derecho de los pueblos. Desde la República Bolivariana de Venezuela reportamos Marisol Blanco, Miguel Román y Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches, Mijaíl López en nuestra portada deportiva. El doble campeón olímpico y 4 veces del mundo regresa este jueves a Alemania, donde continuará cumpliendo su programa competitivo en la liga de ese país. Luego de un estreno exitoso en la Bundesliga alemana, el multicampeón cubano Mijaíl López regresa este jueves 12 para participar con el club Nendingen en la etapa de playoff. Bueno, para mí es algo grande, ya que es una facilidad que se nos dio a nosotros, algo que estábamos buscando hace años, y es una competencia de la cual vamos a sacarle el máximo de provecho, ya que es un año antes de los Juegos Olímpicos, y para mí es muy importante para poder enfrentar los Juegos Olímpicos con... El doble titular olímpico realizará una estancia de un mes en la liga alemana y al menos realizará 2 combates. Salgo el día 12, regreso el 14, y después debo incorporarme, serían los Juegos Olímpicos, y después de los Juegos Olímpicos, según como ellos, ya hemos hablado entre ellos, hemos intercambiado y ellos se sienten muy bien, se han sentido a gusto con nosotros, con la participación de nosotros ahí, y dice que no tenemos problema para poder seguir. De muy beneficioso valor esta posibilidad el multimedallista mundial, quien tiene como único objetivo conquistar su tercera corona olímpica en Río de Janeiro 2016. Yo, Denis Mazo Águila, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y del béisbol ya usted sabe, buenas noticias hoy. La victoria que obtuvo el equipo Cuba frente al de Holanda en el torneo Premier 12 reavivó las esperanzas de la afición nacional. El relevista José Ángel García, los jardineros Styler Hernández y Lourdes Junior Gurriel, además del receptor Giovanni Alarcón, fueron protagonistas destacados en la conquista del importante triunfo. José Ángel contuvo la ofensiva rival en 4 entradas en las que no permitió carreras y recetó 4 ponches. Styler batió 3 incogibles e impulsó 3 carreras. Lourdes Junior hizo un fildeo de ensueño y Alarcón dio el batazo clave que impulsó la del gane. El Cuba que vimos hoy demostró que sabe venir de abajo, una herencia casi perdida en los equipos nacionales de los últimos años. Y a la vista, el camino para llegar a la cima del Premier 12 tiene muchos escollos. Bien, no será intransitable. Cuba enfrentará desde las 11:30 de esta noche al equipo de Puerto Rico con Freddy Acel Álvarez en funciones de abridor. Y hasta aquí la información deportiva. Feliz noche. La voluntad política de Cuba de hacer las ciudades más funcionales, seguras y de bienestar para sus habitantes fue reconocida en la 15ª Convención Internacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, que sesiona por estos días en La Habana. Los retos del urbanismo actual, los asentamientos humanos, así como el hábitat y la vivienda, fueron los temas fundamentales expuestos en... Tiene una gran historia de ordenamiento urbano y yo creo que además ha sabido preservar este aprecio por la planificación urbanística, cosa que en muchas otras partes del planeta se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo. El evento abarca muchos temas que van desde lo más general, el plan de ordenamiento de países enteros, hasta los desarrollos locales de un municipio o de un asentamiento humano, pasando por el tema vivienda, pasando por el tema del cambio climático, de los riesgos y vulnerabilidades. No se trata solamente de examinar la evolución
del pensamiento respecto al ordenamiento, sino que se trata de percibir, profundizar, analizar, aplicar este nuevo enfoque de soberanía territorial, de soberanía continental. La planificación física y los gobiernos locales deben trabajar por una mayor conciencia de la población para garantizar el ordenamiento territorial. Freida García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La fábrica de elementos aligerados de Camagüey, conocida también como Cerámica Roja, es clave para otras industrias del país. El cumplimiento de sus planes productivos en los últimos 2 años incide positivamente en instalaciones como torrefactoras y fábricas de cemento. La producción de ladrillos y bloques refractarios, mortero y piezas especiales gozan de gran demanda por su utilización en centrales, torrefactoras, fábricas de cemento y de torula. De igual modo, estos elementos aligerados provenientes de la planta Antonio Suárez o Cerámica Roja de Camagüey acaparan la atención por su calidad en varias provincias del país, por usarse también en hornos, escuelas, hospitales, una fábrica que crece por años su producción. El crecimiento de esta fábrica se debe al reordenamiento laboral, al reordenamiento de los planes, aunque debemos señalar que trabajamos con tecnología de los años 40, le debemos la puesta en marcha de esta fábrica al comité de innovadores que tenemos, que se han dedicado hombre por hombre al tiempo completo con recursos nuestros a sacar adelante estas máquinas. Sin dudas, una fábrica que crece por años su producción. El plan mercantil de este año son 2.700.000 pesos, en estos momentos, en este periodo del año se encuentra en 2.430.000 pesos, creciendo un 4% igual periodo del año pasado. Los trabajadores hacen honor a la visita que les realizara el Che en 1964, cuando reconoció la importancia de esta destacada instalación. Desde Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Chubascos y lluvias se reportaron ayer en la mitad oriental de nuestro país. Fueron más aislados hacia la parte occidental y observen en el mapa del tiempo que se mantiene la activa onda tropical sobre el Mar Caribe, también condiciones favorables en la atmósfera superior, y Cuba se mantiene bajo la débil influencia de las altas sobre el Atlántico. Observen también el frente casi estacionario que se mantiene con lento movimiento en el sudeste del Golfo de México sin afectarnos. En la imagen de satélite se puede observar la actividad de nublados con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el oriente de nuestro país, más aislados en la parte occidental. Observen también los nublados asociados a la activa onda tropical que para mañana va a mantener alguna probabilidad de lluvias, principalmente en la región central de nuestro territorio. Por lo tanto, se pronostica para la parte occidental un amanecer con poca nubosidad, soleada a la mañana, temperaturas mínimas de 22 y 24 grados en la capital. Por la tarde estará parcialmente nublado con aisladas lluvias y temperaturas máximas de 31 y hasta 32 grados Celsius en la provincia de Matanzas. Para las provincias de la región central, un amanecer parcialmente nublado, temperaturas mínimas de 22 y 23 grados. Por la tarde se nublará principalmente hacia zonas del interior con algunos chubascos y tormentas eléctricas y temperaturas máximas alrededor de 32 grados Celsius. En el oriente del país, un amanecer parcialmente nublado, temperaturas mínimas de 22 y hasta 25 grados en Santiago de Cuba. Por la tarde estará nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas hacia zonas del interior y sur que serán más aislados hacia zonas de la costa norte, y las temperaturas máximas en la tarde tendrán valores de 32 y hasta 30. Y para los próximos 3 días se mantiene alguna probabilidad de chubascos y lluvias en horas de la tarde, porque tendremos la influencia de las altas presiones y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación, máximas de 31 y hasta 33 grados Celsius en el oriente de nuestro país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Y más de 60 líderes europeos y africanos debaten la posible implementación de acciones conjuntas para enfrentar la actual crisis migratoria en el viejo continente. La cumbre de 2 días tiene como sede La Valeta, capital de la isla mediterránea de Malta. La Unión Europea anunció la creación de un fondo de más de 3.000 millones de euros a cambio de que las naciones africanas acepten acelerar los procesos de retorno y readmisión de los... Por su parte, representantes de organizaciones humanitarias abogaron por el respeto a los derechos de los indocumentados y de aquellos que serán sometidos a procesos de repatriación.
presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este miércoles que su país no se está adentrando en una carrera armamentista, sino que únicamente está actualizando su potencial bélico. El mandatario indicó que la sustitución de importaciones contribuirá al desarrollo de la alta tecnología en la industria militar y debe tener un impacto positivo en los sectores civiles. El ejército sirio continúa causando fuertes bajas entre los extremistas del Estado Islámico y el Frente al-Nusra en las provincias de Homs y Hama. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso anunció que en los últimos 2 días los certeros ataques de su aviación lograron destruir 277 objetivos terroristas. El Senado estadounidense aprobó la nueva versión del presupuesto de defensa que incluye la asignación de hasta $50 millones. De acuerdo con analistas, los círculos políticos norteamericanos no ocultan su intención de continuar presionando a Rusia a pesar de que el conflicto ha pasado una etapa de calma. La Corte de Apelaciones del Reino Unido falló a favor de permitir que el antiterrorista cubano René González visite ese país después que el gobierno le denegara el visado en 2 ocasiones. El héroe cubano había sido invitado por un grupo de diputados británicos a fin de que asistiera a una reunión del Parlamento sobre el caso de los 5. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Ahora cualquiera pudiera pensar que el siguiente reportaje fue grabado en uno de los sitios más intrincados de la geografía cubana. Sin embargo, todo transcurre en uno de los 15 municipios de La Habana. No porque agricultores y ganaderos sean los dueños y señores de estos confines, porque las casas estén distantes unas de otras o porque exista solo esta ruta de guaguas para llegar al centro urbano del Cotorro, alguien pudiera pensar que este no es un sitio privilegiado de la tierra. Contar con médico y enfermera de la familia, tener un consultorio tan común a cualquier descreído. Pero Claudia y Osdaine prácticamente acaban de llegar a Santa Amelia para continuar el trabajo de colegas que fueron a cumplir misión en otro país. Por eso ahora visitan cada casa, quieren conocer cada paciente, cada rincón por lejos que sea. Intenciones que son bienvenidas. Las dos dicen tener un objetivo. Yo llevo un mes aquí, una población bastante extensa. Me queda un poco distante del consultorio la mayoría de los pacientes, pero bueno, como todo es algo nuevo. ¿Quieres que la gente de Santa Amelia te quiera algún día? Claro que sí. Y así poco a poco, no es en un día, pero se logra. Uno llega a conocer la población completa a tal punto que ya lo siente como si fuera familia de uno. Y la población está contenta porque por vez primera en mucho tiempo la doctora vivirá en la comunidad. Va a lograr que los pobladores estén bien atendidos, que puedan tener el seguimiento que realmente llega. Y para que ella se sienta contenta, yo y otro compañero que está trabajando ahora, que no se encuentra aquí, siempre le mantenemos su área limpia. Toda el área de 4 Caminos a la que pertenece Santa Amelia cuenta con médico y enfermera de la familia, también con operarios de la campaña antivectorial. Es un área de salud que cuenta con más de 5 años de cero de hemorragia provincial. Puede entonces usted decir que lo cree porque lo ve. A solo 30 kilómetros del centro de la capital, esta es una realidad cotidiana. Rosa María Roque, José Toñón y Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Este miércoles el fotógrafo estadounidense Peter Turley tuvo un encuentro con la prensa nacional y extranjera acreditada en Cuba a propósito de la inauguración el próximo viernes de su muestra personal Momentos de la Condición Humana. Según reporta la colega Danés Relova, 130 fotografías de Peter Turley podrán ser apreciadas desde este viernes en el Museo Nacional de Bellas Artes en una cronología de 40 años de su vida como fotoreportero y artista visual. La muestra fue curada por la especialista del museo Niurka Fanego. La guerra, la paz, el amor, la desesperanza, los conflictos de la vida en general, todo ello queda reflejado en las fotos que Turley nos acerca en una muestra que quedará inaugurada a este piso del edificio de arte
cubano del Museo Nacional de Bellas Artes. Durante 5 días, cineastas cubanos participan en Santa Clara en el Festival de Invierno organizado por el Cineclub Cubanacán de esa ciudad. Todos los años el movimiento cineclubístico cubano tiene su cita nacional en Villa Clara. Desde aquí, el Cineclub Cubanacán organiza siempre en noviembre el Festival de Invierno, un encuentro entre artistas que por esta vez se dedica a los 130 años del Teatro La Caridad, a los 30 de la Federación Nacional de Cineclubes, al cineasta Juan Padrón y a los 45 años del personaje Elpidio Valdés. El Festival de Invierno propone estreno de obras, competencias desde diversos géneros del audiovisual, premier de películas, actividades de apreciación cinematográfica en la comunidad y varios homenajes. Raúl Alfonso e Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Para finalizar, una invitación. Todos los martes, miércoles y jueves de noviembre a las 6 de la tarde en la sala Adolfo Llauradó de la Casona de Línea se presentará la obra Quera o la hija del carnicero del espacio teatral Aldaba y Victoria Teatro. Con esta propuesta concluyen las En varias ocasiones, este noticiero ha tratado el tema de los mercados agropecuarios y sus precios. Aun cuando, gracias a medidas aplicadas por el Estado, se avanza en la producción agrícola, todavía persisten irregularidades en el trayecto del campo a la tarima. Volvemos a un tema que sigue siendo centro de la vida cotidiana del cubano. ¿Usted cree que ese ají va a dar 16 pesos la libra? Que está, ya tiene tiempo de estar ahí. Aquí la malanga estaba a 3.50, ya la subieron hasta 7 pesos. Aquí lo que es la cooperativa. A los que están enfrente de los productos, o sea, de los agros, se le encarece la mercancía. Y entonces al encarecerse la mercancía, ellos tienen que sacarle el precio, porque si no, no tienen ganancia. Lo visible del asunto. Lo que más afecta a la población. Pero hacia lo interno hay una larga lista de mecanismos establecidos, muchos de los cuales no se cumplen. Hace poco más de 2 años, el proyecto Futuro del Cerro, considerada una de las cooperativas con mejores resultados en la capital, arrendó este local a la empresa provincial de mercados agropecuarios. Al inicio cumplió su cometido de mantener tarimas con variedad, buenos precios y calidad. Pero hoy, a pesar de las gestiones, se hace muy difícil, asegura su presidente. Nosotros teníamos contrato con empresas, inclusive fuera aquí de la provincia, en Mayabeque, en Artemisa, en Ciudad, en La Matanza, Santi Espíritu, que ninguna de esas empresas en estos momentos nos sirven a nosotros con ningún tipo de producto. En una revisión de sus contratos encontramos que la mayoría de los proveedores no han cumplido lo pactado con los socios del mercado. Entre los incumplidores están la CCS Camilo Cienfuegos y el acopio de Guira de Melena, las empresas agropecuarias de Batabanó y San Antonio de los Baños, la CCS José Martí de Mayabeque y la empresa que comercializa el huevo en la capital. Nosotros nos bajamos de 30 y pico productos. Teníamos contrato, tenemos contrato con Ceballos, que al principio nos servían la mercancía y en estos momentos no. Hay que ir con el cheque para entonces ellos ponernos el producto aquí. ¿Le conviene más a las cooperativas venderlos en el trigal a precios altos que vendérselo a ustedes? Todo parece indicar que es eso, porque si no vienen aquí, nosotros siempre hemos tenido solvencia económica, quiere decir que nunca le hemos tenido deuda con ninguna forma productiva ni con nada. Este es solo un ejemplo de lo que sucede en los mercados arrendados a cooperativas. Pero en cuanto a los precios y la disponibilidad, según el criterio de la población, están iguales en todas partes. Mira, tulipán, antes estaba muy bueno, yo veo mucho tulipán. Tulipán está casi vacío, eso está casi vacío y casi está igual que los precios de aquí. A mí me parece que hay abuso detrás de esto. Independientemente que pueda haber sequía, que hay bloqueo, que todo. Detrás de esto está la mano del hombre que no quiere trabajar y que quiere vivir a costilla Más allá del llamado constante a aumentar la producción agrícola, también es necesario el control y quienes incumplen paguen por las afectaciones a la alimentación del pueblo. Varias medidas ha adoptado el Estado cubano en los últimos años para incentivar a los campesinos a producir más
También se han ampliado las formas para comercializar los productos. Estas imágenes del 2008 dan cuenta de la situación de desabastecimiento. En ese aspecto hoy es diferente, pero estas altas cifras revelan que aún falta mucho por andar. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.